Vamos a continuar nuestra edición fotográfica. Pues como habíamos comentado, ahora estaremos editando ya en Photoshop. Pues bueno, igualmente hay que explicar algunos parámetros previos para poder visualizar pues la interfase de este programa como lo estoy haciendo yo ahora. Eh, lo primero que podemos hacer en este caso es ir al menú de ventana y allí seleccionar el espacio de trabajo que esté designado como fotografía. En este caso el de fotografía me interesa porque es el espacio de trabajo que me mostrará el histograma. Generalmente viene anclado, digamos, viene junto con el navegador en muchos de los casos, es decir, puede aparecer así como lo estoy mostrando en la esquina superior derecha de la pantalla. Si yo veo el navegador, también tengo la posibilidad de agrandar de esta manera el área, mejor dicho, de este panel y luego pasar al histograma de esta manera. El histograma será importante verlo a través de este menú. Puedo acceder a las vistas que tendrá y lo voy a poner en modo expandido para poderlo cambiar, en este caso, si fuera necesario, a algún canal o directamente ver nada más la luminosidad, que de hecho para estos fines será únicamente este modo el que estemos utilizando por ahora. Recuerden que por allá en Cámara Raw estuvimos ajustando ya el color, digamos, en ese sentido a través de la visualización de los canales, pero aquí pues bueno, vamos a revisar específicamente la luminosidad. Acuérdense que por allá les había comentado en el otro video que había dejado la imagen ligeramente subexpuesta, digamos. Todavía hay una parte del histograma que pudiera tener información y por eso decidí dejarlo así, para que acá en Photoshop utilicemos la herramienta curva para ajustar digamos, la luminosidad de forma más precisa. Precisamente allí es donde vamos a utilizar nuestro panel de capas, que también deberá aparecer una vez que configuramos el espacio de trabajo a fotografía. El panel de capas, mucha atención, tiene un botón por acá abajo que me permite acceder a las modalidades de capa que puedo generar a través de un solo clic. En este caso aquí están las curvas. Esta es la que vamos a generar ahora. Nosotros notaremos inmediatamente que aquí se pone un siguiente nivel de información, digamos, llamados capas, precisamente por eso, porque van de manera ascendente, es decir, como de abajo para arriba, pero su afectación es a la inversa, es decir, va como de arriba para abajo, es decir, siempre afectarán a lo que tienen abajo, y dependiendo de cómo la configure, pues también puede hacer combinaciones, digamos, del efecto. Bueno, habíamos visto en la curva en Cámara Raw que tiene una posibilidad de utilizarse con un gotero. Esa misma opción está en esta modalidad de la curva, digamos, pero aquí la representan con este icono que es una mano con el dedo índice, digamos, señalando, y unas flechas hacia arriba y hacia abajo. Ese icono ya me está dando algún indicio de cómo va a trabajar la herramienta. Pongan mucha atención. Una vez que yo lo presiono, ¿sí?, el cursor, cuando yo paso a la imagen, se va a volver un gotero precisamente, y ese gotero, dependiendo de dónde lo coloque, pues me va a señalizar aquí en la diagonal de la línea, digamos, que está trazando a través de esta retícula, mejor dicho, me va a trazar el punto en donde yo estaría afectando a la curva. Es decir, si me voy a las zonas oscuras de la foto, digamos, como el cabello o la blusa, el punto se va a ver como en este primer cuadrante, por decirlo así, que como podrán notar está dividido en 4 zonas, tanto vertical como horizontalmente, porque más o menos así estarían repartidos los tonos también en la imagen. Es decir, aquí estarían los negros, luego las sombras, luego las iluminaciones y luego los blancos, por decirlo así. Y podemos notar precisamente que nuestra foto pues todavía carece de blancura, digamos, del área blanca del fondo. Y bueno, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Entonces yo quiero elevar, digamos, el área blanca del fondo, pero si lo hago de esta manera y jalo, digamos, pues voy a afectar a toda la imagen. Entonces precisamente esta herramienta, voy a hacer control Z para regresar. Esta herramienta me va a permitir pues ir generando puntos, digamos, de anclaje para solo afectar las zonas que necesito iluminar. Mucha atención. Lo primero que yo haré es generar un anclaje, digamos, cerca del centro, y si no se da, pues ponerlo directamente yo con un clic aquí más fácilmente, para generar pues que no la curva tenga como ese límite. Y también voy a generar un siguiente nodo, digamos, un siguiente clic
en la siguiente intersección, es decir, en los siguientes cuadritos, de tal forma que en la medida de lo posible pues no se mueva la diagonal, simplemente que estemos señalizando allí pues 2 puntos de anclaje. Mucha atención, de este lado no lo voy a colocar porque lo que va a hacer es justo buscarlo el gotero. Y como funciona el gotero, mucha atención, yo voy a presionar el clic izquierdo del mouse y lo voy a dejar presionado hasta que decida en dónde se va a quedar la luz. Lo voy a soltar, es decir, yo presiono el mouse, en este momento procedo a hacerlo, y como pueden notar el cursor cambia esa forma de mano con el dedo índice. Mientras yo tenga presionado el botón, voy a poder hacer lo siguiente, es decir, que si subo el cursor, pues la luz en el área que yo he seleccionado, es decir, en el tono, en este caso los blancos, pues se van a elevar, y como pueden ver en la curva y sobre todo en el histograma, pues estoy haciendo que la imagen tenga información en el lado derecho, digamos. Y lo más interesante es que no estoy afectando justamente pues la parte de la silueta, porque pues he generado estos anclajes. De alguna manera aquí sí se está afectando, sí se está generando una ligera curva, y precisamente aquí es donde voy a disponer, digamos, de este punto. Lo puedo yo volver a cliquear y generar pues una oscuridad, digamos, para que también las zonas negras tengan buena definición, es decir, tengan buena densidad. Y finalmente el último nodo aquí, lo que voy a proceder a hacer es subirlo ligeramente para que no tenga pues un emplaste, es decir, voy a dejar un output, o digamos una salida de 2 o 1, si fuera no muy negro esta zona del cabello sobre todo, pues así estoy recortando y evitando que mi histograma se recargue demasiado sobre el lado izquierdo. Una vez que he dispuesto de esto, pues justo voy a notar cómo mi histograma ya tiene mayor información del lado derecho. También lo puedo constatar en el panel de capas a través del ojo, digamos. Yo al generar este contraste, pues sí estoy oscureciendo esta parte también de la retratada, digamos, en este caso. Entonces aquí mucha atención, que aquí viene la parte pues también meticulosa de este formato de edición, que sería pues justamente generar una máscara en esta zona de la capa, digamos, en este cuadrito blanco. Yo puedo generar áreas en donde este efecto que estoy poniendo de manera general pues no afecte demasiado, por ejemplo, al rostro, es decir, que el rostro quiero que se quede con esta iluminación, mientras que todo lo demás se oscurezca un poco más. Entonces voy a proceder a hacer una máscara en el área del rostro, digamos, de forma manual, para que nosotros evitemos que el retoque que vayamos a hacer, sobre todo en la piel del rostro, pues quede menos afectado. Entonces lo que hago concretamente es dar clic en el cuadrito blanco. Inmediatamente, si yo tengo por ahí el panel de propiedades, que es este que está aquí, si yo paso de un panel a otro, aquí le doy clic a la curva, me va a mostrar lo que he hecho, pero si le doy acá me va a mostrar características diseñadas, digamos, para afectar a la máscara de capa, ¿no? Que sería la traducción en español de esto. Entonces mucha atención, que ya estando allí también es importante observar digamos los colores en la barra de herramientas, los selectores de color, porque justamente cuando yo paso de un panel a otro, aquí yo tengo colores que son los que usaría si yo afecto a la imagen con el pincel, pues puedo pintar directamente con el morado. Pero si yo paso al cuadrito blanco, que es la máscara, digamos, ese color desaparece y se vuelven únicamente dos tonos, que en realidad serían blanco y negro, y que justamente pues lo que voy a hacer ya no va a afectar, digamos, a la imagen, sino que lo que voy a generar es un área de reserva, digamos, para que la imagen en este caso no esté afectada. Para hacerlo yo tengo que tener, si mi cuadrito es blanco, yo tengo que tener el color negro o el tono negro enfrente, y así justamente poder afectar con el pincel, que es lo que voy a seleccionar ahora, pues toda esta área, ¿no? Es decir, reservarla para que el efecto no le caiga ahí. Entonces mucha atención, una vez que yo selecciono el pincel, pues procedo a darle forma a la punta, digamos. En este caso voy a seleccionar un diámetro grande para que el trazo sea lo más rápido posible, digamos. En fotografía siempre busquemos que no necesite yo pasar el pincel por muchas áreas, sino que lo pueda hacer como en un solo jalón, o en los menos trazos posibles, para que el retoque sea
lo menos notorio posible. Yo creo que un pincel más o menos de 500 para esta foto, es decir, para la resolución de esta foto, digamos, va a ser más o menos adecuado, ¿no? Entonces noten que más o menos estoy eligiendo un pincel que puede hacerlo, si somos pretenciosos, como en 3 trazos máximo. Lo importante de estos pinceles, que ya son muy grandes, digamos 500 ya es un pincel muy grande, aunque aquí en la foto se ve pequeño o relativamente pequeño, pues es porque la foto tiene bastantes píxeles. Pero es importante que cuando trabajemos con estos pinceles grandes usemos la dureza 0 para fines de que nuestro retoque no sea perceptible hasta cierto punto, digamos, ¿no? Es decir, que no se note la orilla del trazo sobre todo, y para eso elegiremos dureza 0. Yo estoy eligiendo un pincel de los que vienen aquí formados, digamos el general, con borde suave, digamos, sería esta como esta primera opción que tiene, como pueden ver, el borde ligeramente difuminado, que en realidad es pues difuminado hasta el 0%, es decir, que no hay dureza en este pincel. Y ya con ello, por ejemplo, también podemos utilizar los parámetros que están acá, que justamente pues también nos ayudarán a que esto sea más suave, el trazo sea más suave. Hay que presionar este botón del pincel, que concretamente corresponde a un efecto de difusión del trazo. Y una vez allí, pues vamos a proceder a pintar sobre nuestra máscara, digamos, para que este efecto reserve el rostro. Una vez que yo tengo ya el pincel listo, lo que hago yo es también dar un solo clic en el mouse, y ya así, digamos, el mouse cliqueado, pues yo paso por todo el área, y es hasta que termino, digamos, de pasar por toda esa área que suelto el clic del mouse, ¿no? Y en este caso, como ven, en la máscara ha aparecido un pequeño punto negro, digamos, visto desde esta distancia. Para acceder a lo que yo hice a la máscara hay un comando o una combinación de teclas, que sería presionando Alt y dando clic en el cuadrito. Yo puedo ver la máscara que he hecho, que es este trazo negro que estuve pasando el pincel por el rostro. Y que pueden notar, efectivamente yo hago el efecto de aclarado del fondo, pero la cara sobre todo pues sigue en la misma tonalidad porque he hecho esta reserva, ¿vale? Digamos que ese sería un primer nivel de retoque para ganar luminosidad en la foto, ¿no? Sigo revisando mi histograma por acá, pues sigue con pues como digamos con los límites bien, sin recargarse mucho en las orillas, ¿no? En este caso lo que voy a hacer después, mucha atención para retocar concretamente lo que queremos retocar aquí un poco es la piel del rostro. Lo demás pues lo podremos hacer de forma general, pero aquí será muy interesante retocar esta parte con el siguiente método, que es sencillo, rápido y diría bastante efectivo. Muy bien, pues la siguiente parte de la edición de la foto consistirá en hacer una separación de frecuencias para retocar, digamos, la textura de la piel, sobre todo del rostro, y pues bueno, quitarle algo de contraste, sobre todo a las sombras que se han generado debido a la oscuridad de este lado de la nariz, digamos. Y bueno, pues tratar de mejorarla. Lo primero que vamos a hacer es acoplar esta parte de la edición, ya que pues ya ha quedado, digamos, esta parte aclarada. Es necesario hacerlo para que podamos continuar con el siguiente proceso. Vamos a hacerlo por esta vía. En el menú de capa vamos a seleccionar acoplar imagen para que ya la foto quede, digamos, con el efecto. Y justamente lo que vamos a hacer ahora es duplicar esta capa de esta forma, de tal manera que pues bueno, tengamos una capa, por decirlo así, sin candado. Lo siguiente que tenemos que hacer es invertirla con el comando control, y también lo pueden hacer aquí en el menú de imagen, en ajustes, aquí está, invertir, y la foto se va a ver de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es rápidamente presionar aquí en los modos de fusión de la foto, en este botón que está en esta parte, y vamos a seleccionar luz vívida. La foto se va a ver de esta manera, de tal forma, digámoslo así, que pues yo voy a ver, digamos, la foto muy gris. En algunos casos, dependiendo de la foto, vamos a notar que se ve allí la textura de la imagen. Mucha atención, quizá a través del video no sea tan notorio, pero por ahí tenemos algo de textura. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es justamente un filtrado que vamos a encontrar en el menú de filtro, en la sección de otros, y en la sección de otros encontramos paso alto.
En paso alto vamos a utilizar un parámetro que pues digamos desenfoque la foto de tal forma que perdamos la textura de esta manera, es decir, la foto se va a desenfocar, se va a ver mal por un momento. Vamos a ir revisando tal vez con unos 10 píxeles de radio más o menos. Hay que evitar que estos puntitos negros digamos aparezcan, ese será el parámetro de advertencia, sobre todo en esta parte del cabello. Yo creo que con un 9 más o menos de radio vamos a utilizar este, vamos a encontrar un buen resultado. Entonces, le damos OK. Lo siguiente que vamos a hacer es nuevamente filtrar la imagen, pero ahora lo haremos con el filtro de desenfoque, en la opción de desenfoque gaussiano. En este caso vamos a encontrar justamente que pues la imagen al regresar con este enfoque, pues lo que está haciendo es recuperar un poco de la textura. Lo que vamos a utilizar aquí es más o menos un radio que nos permita, me voy a acercar un poco para ello, que nos permita ver la textura. Es decir, si yo lo dejo acá, está como lo teníamos hace un momento, pero si yo empiezo a subir el radio, empiezo a ver la textura de la piel, pero evidentemente pues todavía no está en toda su composición. Yo creo que con un 3, entre un 3 y un 4 pudiera quedar nuestro parámetro adecuado. Yo creo que 3 es más adecuado antes de que se pierdan y se deje de ver natural la piel. Ese será como nuestro límite. En este caso doy OK al desenfoque gaussiano, y lo siguiente que toca hacer es justamente una máscara para cubrir todo este efecto e irlo revelando en las zonas que yo desee. Entonces para ello voy a venir aquí con este botón en el panel de capas en la parte inferior. Si presiono la tecla Alt y le doy clic, inmediatamente voy a generar una máscara de capa, ¿sí? Que esté pues evidentemente bloqueando todo el efecto de la imagen. Y en este caso lo que voy a proceder a hacer es como en el caso anterior, una máscara en la parte del rostro. Para este caso justamente sí voy a cambiar el pincel a algo ligeramente más delgado, tal vez un 350 en relación al 500 que estábamos utilizando hace rato de diámetro, tal vez un poco menos, tal vez 300 por ahí. La idea es que yo pueda hacer un retoque únicamente en las zonas que pues necesito corregir, que serán todas aquellas que pues tienen pues algunas imperfecciones en la piel, y sobre todo sombras indeseables como esta de debajo del ojo, y matizar un poco la de la aleta de la nariz. Entonces vamos a utilizar este pincel más o menos para poder pasar por aquí sin afectar. Sobre todo lo que debo de cuidar aquí es que no afecte los contornos de las cosas, es decir, no debo de pasar por los ojos, por las pestañas, por las cejas, sino solo por las zonas que tienen, digamos, piel lisa, ¿no? Sobre todo para no perder la textura en otras áreas. Entonces voy a proceder a pasar de arriba hacia abajo, y aquí en este caso tengo que hacer lo contrario. Si mi cuadrito es negro, habíamos dicho, pues yo tengo que pasar el tono blanco enfrente para que esto pues se vaya revelando, digamos, a partir de donde yo pase. Aquí sí vamos a hacer varios clics. Aquí hago un clic, digamos, para toda la zona de la frente, ¿sí? Luego voy a dar un clic para toda esta zona del ojo, digamos, recuerden, sin afectar mucho los contornos de las cosas, sobre todo las de los ojos y las de los labios. Pero nótese, espero por ahí en el video se vaya a estar notando el cambio de la textura que estamos haciendo, sobre todo en esta parte de la cara. Voy a hacer un siguiente paso por acá en la zona de la barbilla, y posteriormente acá con un pincel más pequeño en la parte de la nariz, con mucho cuidado de no pasar en zonas en donde se pierde el enfoque, es decir, donde vaya a enfocar. Y aquí también con mucho cuidado en esta parte del rostro, y probablemente aquí un poco más en esta parte del párpado. Acuérdense que yo puedo revisar la máscara que he hecho presionando la tecla Alt y dándole clic al cuadrito. Esta es la máscara que yo estoy haciendo, y digamos así es como se está viendo el efecto. Que si me acerco, pues sí estoy quitando bastante de la textura sin que se deje de ver natural, y sobre todo que se vean los brillos en la luz que hemos trabajado.
Y la siguiente opción, como notan, pues quizá en algunos casos ya se ve demasiado maquillada quizá la foto. Lo que tenemos que hacer aquí es reducir la opacidad de la capa. Más o menos la podemos dejar entre un 66-70%, para que pues también nos deje ver parte de la textura y no se pierda pues lo fotográfico en la foto. Una vez que tenemos ello, pues ya podemos ir corrigiendo algunas otras zonas de manera manual. Por ejemplo, aquí voy a pasar al fondo, digamos, y vamos a utilizar para ello el pincel corrector puntual, que es el que es como un curita, digamos, una bandita para las heridas, pero tiene una línea punteada. Hay que poner mucha atención a eso, ¿sí? Y sobre todo cuando yo uso esa herramienta y lo hago, digamos, en esta dimensión, pues lo que procuro hacer es utilizar pinceles muy pequeños para que el retoque pues sea imperceptible. En este caso el parámetro que debo de utilizar en esta herramienta es el de según contenido, es decir, el tipo de corrección lo va a hacer a partir del contenido propio de los píxeles que yo esté retocando. Y también debo de presionar el botón, digamos, de difusión de este lado, de tal forma que iré quitando algunas de las imperfecciones para que no se vea con tanta textura la piel. Y como ven, pues en algunos casos debo ir cambiando el diámetro, sobre todo en las zonas en donde pues pudiera haber más detalle. Voy a quitar algunas de las imperfecciones para tener cambio. Aquí quitamos algunas otras marcas con mucho cuidado. La idea de todo esto es que pues el retoque sea imperceptible, entonces es muy importante pues ir por cada zona con mucho cuidado. Y también es muy importante pues con la herramienta zoom, también la podemos modificar por aquí, pues irme alejando de la foto, ¿no? Digamos, voy a presionar la lupa y con la tecla Alt le puedo dar menos, de tal forma que también vea si yo me acerco mucho, de pronto pierdo la noción de cómo se ve desde lejos la foto. Entonces hay que revisar con mucho cuidado. Regreso a pincel corrector puntual y retoco también a otras distancias del rostro para que pueda ver si realmente estoy haciendo un retoque imperceptible. Si no, pues hay que ir para atrás con control Z e ir corrigiendo aquellos trazos que pues se noten, sobre todo pues en las zonas de interés, que estarán siempre en un retrato, pues siempre estarán cerca del ojo. Voy pasando en algunas zonas. Vamos a quitar esta con mucho cuidado. Para ello vamos a utilizar otra herramienta que también comentaron que ya conocían, que es el tampón de clonar. Tampón de clonar, a diferencia de este, es como más manual, por decirlo así, y por eso lo he preferido, porque vamos a agarrar textura de al ladito para quitar esa raya que se ha hecho por falta de descanso por ahí. Pues para la herramienta tampón de clonar, mucha atención, siempre vamos a tener por aquí en automático probablemente la herramienta al 100% de opacidad. Lo que yo hago con la herramienta tampón de clonar es siempre trabajarla con porcentajes bajitos, para ir pudiendo hacer un efecto más suavizado, digamos, y siempre presionando este botón para la presión del mouse, y también un pincel, digamos, pues pequeño en este caso, que solo cubre este trazo, ¿no? Entonces selecciono mi pincel, selecciono mi dureza, que en este caso debe de ser 0, como habíamos comentado. Y la diferencia con este pincel, digamos, es que yo tengo que seleccionar el área de donde quiero clonar, y para ello tengo que utilizar la tecla Alt. Al dejar presionada la tecla Alt, como lo estoy haciendo ahora, lo que va a suceder es que el cursor se vuelve una mirilla, que es de donde yo voy a sacar la muestra para clonar. Entonces en este caso voy a ponerme aquí, voy a dar clic y ya he tomado la muestra base, digamos, en donde voy a estar clonando, para hacer un trazo por aquí, mucha atención, y poder pues rescatar un poco de esa línea, que no se vea tan oscura, ¿no? Entonces paso, acuérdense que he pasado con la opacidad al 33%, y
Puedo pasar una segunda vez, pero voy a pasar con una opacidad aún menor, como de la mitad, como del 15%. Y ahora lo voy a hacer, pero seleccionando de este lado de la raya, digamos, de tal forma que se va a ver en la medida de lo posible lo más natural, sin que se vea una pintura encima. Es decir, ahí está la raya, pero ya no se ve tan marcada, ¿no? Lo que tendremos que hacer para disimular un poco esto es también aclarar un poco esta zona, y para ello vamos a utilizar una tercera herramienta para ir finalizando nuestro retoque. Para aclarar esta zona, que es como un medio tono, si yo intento clonar probablemente se me va a empezar a ver como mapache. Entonces vamos a ahorrarnos esa parte y vamos a hacerlo con otra herramienta que es más sutil, que es la herramienta de aclarar y oscurecer, que pues como pueden ver ahí hace este tipo de cosas, es decir, aclarar un tono, pero respetando pues obviamente en este caso la textura, como ahí se ve en el perrito, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta que es aclarar, y lo mismo es un pincel nuevamente que voy a tener que configurar para poder aclarar en este caso esta zona de debajo inmediato del ojo con mucho cuidado, ¿no? Entonces voy a seleccionar también un pincel pequeño de más o menos 40 píxeles de diámetro, y la dureza 0 nuevamente, ¿no? Aquí acuérdense que tenemos uno en automático por ahí, digamos ya predeterminado. Entonces voy a subir un poquito el diámetro, tal vez a 50, y por ahí voy a intentar hacer el paso. Aquí lo interesante de esta herramienta, nuevamente presiono mi botón de presión para que haga un difuminado, pero aquí lo que yo debo de determinar es el nivel de aclarado que voy a hacer. Yo voy a aclarar, digamos, solo un 3%, lo voy a hacer muy sutil para que no se note. Si yo aclaro al 100, mucha atención para que sepan la diferencia, pues el efecto va a ser un aclarado de este tipo y se va a notar. Por eso yo quiero hacer un aclarado muy suavecito, digamos 5% vamos a poner para que sea notorio en el video, y voy a pasar varias veces de tal forma que esto pues lo vaya yo midiendo con el ojo también, ¿no? Entonces mucha atención, me voy a acercar un poco más a esta área del ojo y voy a pasar una vez al 5%, y si paso una segunda vez entonces ya es 10%, y creo que por ahí ya estamos reduciendo bastante el efecto. En un determinado momento compararemos el antes y el después. Voy a pasar en la línea que hemos retocado antes también, entonces ya hemos corregido en gran medida esa línea de expresión que, como está cerca del ojo, pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces creo que ya con estos ligeros cambios es un poco más sutil. También vamos a aclarar un poco esta sombra de la nariz, pero para ello vamos a seleccionar con esta misma herramienta de aclarar, vamos a seleccionar en este caso sombras en vez de medios tonos, que es lo que aclaramos hace un momento. Vamos a aclarar sombras. Igual aquí hay que hacerlo más delicadamente porque las sombras cuando se aclaran se mueven más, digamos, de tono. Entonces lo voy a hacer al 2% y voy a cambiar el pincel un poquito más grande. Voy a pasar como hace un momento en un solo clic, es decir, doy clic y no suelto el ratón hasta que termino mi trazo. Y una vez que lo suelto, pues ahí está. Si doy control Z, voy a ver el antes, y si vengo aquí y le doy paso hacia adelante con shift control Z, pues veo el después. Puedo pasar una segunda vez para ir aclarando algunas áreas de sombra, sobre todo que quedaron marcadas, porque recuerden que usamos luz dura por ahí, y también quizá estas pequeñas manchitas por aquí de sombras. Es evidentemente que en toda foto ya con producción pues se puede hacer esto con maquillaje en vez de con Photoshop, también es una opción, pero bueno, creo que aquí ya nos hemos mantenido ocupados, hemos mantenido ocupado al ojo, así que mucha atención. Creo que ahí quedó bastante bien. ¿Cómo puedo ver el antes y el después en mi foto? Por ejemplo, aquí voy a ir al menú de ventana y voy a abrir el panel de historia, ¿sí? Y si yo quiero ver el antes y el después de mi foto, pues evidentemente que aquí en historia me va a mostrar todo lo que he hecho, que ahorita fue puro tampón de clonar, pincel corrector puntual, tampón de clonar y herramienta aclarado, es todo lo que tengo. Pero si yo le doy clic hasta acá, ¿sí? Veo cómo estaba al principio la foto.
¿sí? Es decir, aquí está el origen y hasta acá está donde voy, digamos. Entonces ahí yo puedo revisar cómo efectivamente pues cambié bastante el contraste de la cara con estos retoques, y me regreso acá al estado donde dejé la foto. Una vez que tengo esto, una vez que tengo mi máscara y ya he hecho todos los trazos pertinentes, pues puedo acoplar nuevamente mi imagen. También en el menú de capa tenemos esa posibilidad por acá en el menú de estos tres, de este botoncito. Acá también tenemos acoplar imagen. Una vez que hemos acoplado imagen, pues ya podemos darle guardar a nuestro archivo en un formato que nos permita, en este caso, hacer una impresión. Recuerden, nuestro histograma ahí permanece, tiene buenos parámetros, le dimos más luminosidad, entonces podemos considerar que esta foto podría ya estar en algún nivel para hacer pruebas de impresión, ¿no? Entonces vengo a archivo, le voy a dar guardar como. En guardar como, pues vamos a ver que siempre hay una ventana que primero me va a decir en dónde vamos a guardar. Yo diría, pues voy a guardar por ahí en alguna carpeta en donde esté arrojando todo. En mi caso, pues siempre es por ahí en el escritorio. De hecho, aquí tenemos pues la carpeta en la que estuvimos trabajando. Voy a hacer una nueva carpeta que en este caso va a guardar los archivos en JPG. Aquí en esta carpeta voy a guardar el archivo en ese formato precisamente, y voy a revisar que la casilla del perfil de color esté activada, ¿sí? Y una vez que revise eso, voy a proceder a darle guardar allí y me va a sacar las opciones, en este caso de JPG. Aquí reviso que la opción sobre todo de calidad esté en 12. Aquí ya me indica que el archivo va a pesar 10.4 megas. Y voy a revisar únicamente que esta opción esté activada. Después platicaremos por qué. Y le voy a dar OK. Una vez que se ha guardado el archivo, voy y constato que efectivamente esté donde lo mandé, digamos. Voy a ir aquí a guardarlo, a revisar el escritorio. Aquí está en temperatura y color, aquí está en JPG, y efectivamente ahí está mi archivo listo, como dice, 10.4 megas. Y pues en este caso ya podría pasar a cerrar acá el programa, y con eso pues podríamos considerar ya concluida esta segunda fase de retoque, sobre todo de la piel en un retrato. Con esto estaríamos concluyendo esta parte de la edición. Como recordemos, hicimos una primera fase en Camera Raw y después una segunda parte de la edición más especializada en Photoshop. Así que pongan mucha atención, hasta será, digamos, el video número 2. Primero hay que ver el video que nos explica los parámetros de Camera Raw y después pasar a ver este video. Muchas gracias por su atención y nos estamos escuchando por ahí en una siguiente entrega.